Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. El libro El río de la vida es una bella historia acerca de dos muchachos, Norman y su hermano Pablo, creciendo en Montana con su papá, que era pastor de una iglesia cristiana. Todos los domingos por la mañana, Norman y Pablo iban a la iglesia para escuchar a su papá predicar. Por la noche habría otro servicio y su papá predicaría de nuevo. Pero entre estos dos servicios, Norman y Pablo podían caminar por las colinas, los riachuelos, junto con su papá, mientras que éste se relajaba entre los dos servicios. Este era un acto intencional por parte del papá para restaurar su alma y llenarse de nuevo hasta rebosar para el sermón de la noche. A través de los evangelios vemos a Jesús enseñando en las multitudes, en las colinas, en las ciudades y sanando a los enfermos que eran traídos a él. Toda esta interacción era parte de la misión de Jesús. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero noten que Jesús se retiraba a lugares apartados para orar, para tener comunión con su Padre y ser renovado, ser restaurado, para poder regresar a su misión. Si la oración con el Padre era importante para Jesús, ¿no debiera ser importante para nosotras también? Lucas 11:1 dice, en cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. La razón que su discípulo quería saber cómo orar era porque él había visto, escuchado a Jesucristo orar. Era la costumbre de nuestro Señor de retirarse a solas para orar. El discípulo que escuchó a Jesús orar tuvo un ardiente deseo en su corazón de orar como Jesús oraba. Él no estaba pidiendo una técnica ni un sistema a seguir. Él solo quería orar como Jesús oraba. Todos los grandes siervos de Dios han sido hombres y mujeres de oración. Las vidas secas de muchos cristianos y la falta de vida de muchas de las iglesias de hoy es el resultado de la falta de oración. Ese es nuestro problema. En respuesta a su pedido, el Señor les dio el modelo de oración conocido desde hace 2000 años como el Padre Nuestro. No pienso que la intención de Jesús era que su modelo de oración se convirtiera en una oración repetitiva, sino más bien en una oración espontánea, una oración personal, como un hijo o una hija le habla a su papá. Dios Padre nos conoce. Pienso que no quiere que nos jactemos, ni asumamos una voz poco natural, ni usemos un lenguaje florido. No, pienso que lo que Él quiere es que tú y yo le hablemos, como tú y yo hablamos. Sí, nuestra comunión con Dios a través del Señor Jesucristo es principalmente expresada a través de nuestras oraciones íntimas y personales. La Escritura nos da muchos relatos acerca de la vida de oración de Jesús. Cuanto más nos familiaricemos con estas historias, más nos daremos cuenta que Jesús trataba la oración como un hábito santo. Él normalmente oraba temprano por la mañana para presentarle a su Padre sus planes del día. Orar en un lugar tranquilo y solitario le permitía a Jesús
escuchar la voz de su Padre antes que el bullicio de la vida cotidiana comenzara. La rutina de oración de Jesús hizo que uno de los discípulos le pidiera: Señor, enséñanos a orar. En nuestro caminar cristiano no hay nada más importante y más difícil de mantener que una verdadera vida de oración. Si Jesús, el Hijo Divino de Dios, necesitaba orar, entonces con mayor razón nosotras debemos hacer lo mismo. Este pensamiento nos llevará a ponernos de rodillas ante Dios. Él está listo y ansioso de escucharnos y ayudarnos. Versículo 2. Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Que Dios pueda ser llamado personalmente como Padre. Puede que no nos llame mucho la atención hoy en día, pero era algo extraordinario en la época de Jesús. No hay duda que los escritores del Antiguo Testamento creían, sí, en la paternidad de Dios, pero lo veían mayormente en términos del soberano Creador, del soberano Padre, a quien le debían su existencia. Hasta Abraham mismo nunca llamó a Dios mi Padre. Pero cuando Jesús vino, Él llamó a Dios solo como Padre. En todas sus oraciones lo llamaba Padre. Nunca nadie en toda la historia de Israel habló y oró como Jesús. Ni siquiera uno. Pero hay algo más. La palabra que Jesús usó no fue la palabra formal de Padre. Fue la palabra aramea que un niño de esa época usaba para dirigirse a su papá. Abba, papá. La palabra Abba fue también la palabra que Jesús usaba para dirigirse a su padre terrenal, a José, desde que Jesús era un bebé hasta que José murió. Todos usaban esa misma palabra, Abba, papá. Pero un examen cuidadoso de otra literatura de esa época nos muestra que Abba nunca fue usada para Dios, bajo ninguna circunstancia. Abba significaba papá, pero con un toque más reverente del que nosotros usamos hoy en día. La mejor interpretación sería amado Padre. Para el judío tradicional, la oración de Jesús era impactante. El Antiguo Testamento habla de Dios como Padre solo 14 veces. Sí, como Padre de Israel, pero no como un Padre personal. Nunca como su papá. Pero cuando el discípulo le pidió a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les dijo que comenzaran llamando a Dios su Padre, Abba, amado Padre, papá. Hoy en día cuando decimos Abba en nuestras oraciones, estamos diciendo lo mismo que salió de los labios de Jesús y de los labios de sus asombrados discípulos. Jesús transformó la relación con Dios de una experiencia distante a una experiencia de intimidad y les enseñó a sus discípulos a orar con la misma intimidad. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Debemos orar: Padre, Abba, amado Padre, papá. Esta conciencia de Padre tan maravillosa debiera alimentar nuestras oraciones. Pablo dice en Gálatas 4:6: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Y Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Llamar a Dios Padre trae dulzura a nuestras almas. Por ejemplo, en el momento en que una niña es adoptada, su vida cambia. Ella recibe un nuevo nombre, una nueva familia y muchas veces hasta un nuevo estilo de vida. Sin embargo, esa realidad legal puede existir sin que la niña sienta un verdadero sentido de pertenecer a la familia. Una cosa es que una chiquita vaya a vivir a una casa y es otra, la profunda realidad de experimentar y expresar completamente la unión de una familia y de llamar a sus nuevos padres, mamá, papá. Lo mismo es verdad con nuestra adopción espiritual. Cuando profesamos fe en Jesucristo, nuestra adopción cambia nuestro estatus absolutamente y eternamente. Pero Dios no está satisfecho con simple cambio de nombre, como quien dice. Él quiere que sepamos lo que significa ser sus hijos y sus hijas. Él anhela que tengamos la maravillosa experiencia de pensar en Él como nuestro Padre Celestial. Para hacer esto, Él nos da su Espíritu Santo para moldear nuestro carácter y para ayudarnos a ver nuestra relación con Él como la de una hija y su padre. La experiencia cristiana no es simplemente una transacción legal. No, es mucho más que un dogma, mucho más que una doctrina. La salvación no es solo el perdón de pecados, es también una transformación por el poder del Espíritu. El cristianismo no es algo mecánico, es tener una relación con Dios. Lo que Jesús logró objetivamente y legalmente en la cruz, el Espíritu lo continúa de forma subjetiva para que lo experimentemos en nuestros corazones. Hemos sido rescatadas, aceptadas y amadas. Con este cambio podemos anticipar devoción, pasión, lágrimas, iluminación y más que nada, alabanza. Cuando estamos tentadas a olvidarnos de nuestro nuevo estatus como hijas de Dios, el Espíritu está ante nosotros, esperando para testificar. Tú le perteneces a Dios. Tú fuiste comprada a un gran precio. Tú eres amada. Tú eres apreciada. Cuando pecamos y nos sentimos magulladas, quebrantadas y desalentadas, el Espíritu nos ayuda a clamar: ¡Oh Padre, Abba, perdóname, ayúdame! Esas súplicas nos harán recordar de la maravillosa obra terminada del sacrificio de redención de Jesús. Versículo 2. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Significa considerar santo, tratar como santo. Otro gran término sería tratar con reverencia. ¿Cómo santificamos su nombre como Padre? Con nuestros labios, tanto privadamente como públicamente. Él es nuestro Padre. Su nombre nunca debe de ser usado indebidamente. Debemos reverenciar a nuestro Abba con nuestros labios. De esta forma elevamos y confirmamos nuestro amor por Él. También santificamos su nombre por medio de nuestras acciones, mientras vivimos vidas que demuestran que realmente honramos a nuestro Padre Celestial.
Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. No necesitamos más predicadores, más iglesias, más misioneros. Lo que necesitamos es más gente que sepa orar. Amén.